República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Extensión San Cristóbal, Doctorado en Ciencia de la Educación, materia Bases Epistémicas de la Ciencia de la Educación, presentado al doctor Freddy Rodríguez Villalarga, presentado por Lady Patricia Velasco Garcés. La intención investigativa o tema central es el rol docente en la enseñanza de las matemáticas con apoyo de la tecnología en contextos de aulas multigrado. El paradigma es interpretativo, el cual busca dar sentido a los significados y prácticas docentes. El enfoque es cualitativo, el cual va a permitir explorar y comprender los puntos de vista de los docentes en sus prácticas pedagógicas. En cuanto al problema, en los contextos rurales de aulas multigrados se ven enfrentados a diferentes desafíos. Uno de ellos son las dificultades que presentan los docentes para aplicar estrategias innovadoras con uso de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas. Dentro de estas problemáticas se encuentran diferentes limitaciones. Una de ellas son la falta de recursos tanto tecnológicos como de infraestructura. También se presenta la poca formación docente en el uso de la tecnología. También se encuentran en las aulas multigrados diferentes estudiantes con diferencias de edad y grados. Esas características nos permiten ver las experiencias subjetivas de los docentes, podemos ver prácticas pedagógicas situadas y además de eso la complejidad de la parte social y educativa. En ese sentido, el paradigma interpretativo, según Sandin 2003, consiste en comprender e interpretar la realidad de los significados de las personas, percepciones, intenciones y acciones. En este caso, las percepciones de los docentes en el uso de la tecnología para la enseñanza. Esto nos va a permitir comprender esos significados, vamos a tener una mirada más flexible y crítica, además de contextualizada y profunda. Los objetivos. El objetivo general es generar una aproximación teórica sobre el rol docente para la enseñanza de las matemáticas con el uso de las tecnologías en aula multigrado del municipio de Acevedo. Los específicos. Primero, analizar las concepciones que tienen los docentes de básica primaria en escuelas rurales multigrado de difícil acceso en relación al uso de la tecnología como herramienta pedagógica para la enseñanza de la matemática. Segundo, determinar las estrategias pedagógicas que los docentes implementan para integrar herramientas tecnológicas para la enseñanza de la matemática en contextos rurales complejos. Tercero, analizar las limitaciones y oportunidades que afrontan los docentes multigrado con el uso de la tecnología en escuelas rurales de difícil acceso para la enseñanza de la matemática. Y cuarto, develar una aproximación teórica que articule las concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes, aportando una interpretación contextualizada y a profundidad en relación al uso de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas en contextos rurales con aula multigrados. Correspondencia con el tipo de datos. Recordemos que el paradigma interpretativo nos va a permitir trabajar con datos cualitativos que nos va a permitir reflejar los significados y percepciones de los docentes en sus prácticas. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta lo que son las entrevistas a docentes para conocer esas percepciones y la observación de clase para describir sus prácticas pedagógicas. Consistencia epistemológica y metodológica. Recordemos que la epistemología, en cuanto al paradigma interpretativo, lo que busca es comprender los conceptos que tienen los docentes, en este caso los docentes rurales de aula multigrado. La metodología abordada desde el enfoque cualitativo nos va a permitir hacer un análisis del contexto natural de esas prácticas pedagógicas de los docentes a través de un estudio de caso. Las técnicas ya mencionadas, como la entrevista a profundidad y la observación directa, nos va a permitir captar esos significados. La contextualización y aplicabilidad. En cuanto al contexto, este se va a abordar desde las diferentes aulas multigrado de difícil acceso que tiene el municipio de Acevedo en el departamento del Huila. En cuanto a la pertinencia del paradigma interpretativo, nos va a permitir comprender cómo son las dinámicas de estas aulas multigrado. Las entrevistas de los docentes pues, nos van a permitir captar esas concepciones de enseñanza que tienen los docentes en cuanto al uso de la tecnología para la enseñanza de la matemática. La observación de aula pues, nos va a permitir evidenciar cómo los docentes hacen uso de esos recursos tecnológicos aplicados en su cotidianidad. En cuanto al estudio de caso, nos va a ofrecer una mirada profunda hacia las diferentes dinámicas que se dan en la comunidad a través también de la parte pedagógica, tecnológica en las zonas de difícil acceso. En ese sentido, pues va a haber una interpretación cultural del rol docente que nos va a permitir reflexionar sobre esas prácticas que se hacen a través de la tecnología y estas integradas a la matemática. En cuanto al respaldo teórico y académico, tenemos a Sandin. En ese sentido, él nos aborda todo lo relacionado con la síntesis del paradigma interpretativo en la investigación educativa. También tenemos a Vygotsky, que nos relaciona la teoría sociocultural del aprendizaje, en este sentido abordado desde la zona de desarrollo próximo. Los elementos ontológicos parten desde la práctica pedagógica, la cual, según Freire, la enseñanza debe ir más allá de la transmisión de conocimiento, sino que debe ser de manera contextualizada y en busca de una comprensión. En cuanto al rol docente, Picardo 2008
El docente debe actuar como mediador e integrador entre la comunidad y que su labor además debe ser ética y en busca de formar sujetos críticos, responsables y comprometidos. Ahora bien, el uso de la tecnología en matemáticas, según la UNESCO, no debe verse como un recurso aislado, sino que debe ser integrado de forma innovadora para la enseñanza. Finalmente, podemos concluir que la elección del paradigma interpretativo responde a la necesidad de comprender el rol docente y la práctica pedagógica en las aulas multigrado rurales. También nos permite reflexionar que la elección de este paradigma no es arbitraria, sino que también es estratégico y fundamentado. Con lo anterior, surgen diversos interrogantes. Uno de ellos es cómo esta investigación puede fortalecer las prácticas rurales de los docentes rurales, haciendo uso de la tecnología para la enseñanza de la matemática. Muchas gracias. Feliz y bendecido día para todos. Mi nombre es Lida Patricia Caldón Sánchez y el día de hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes mi intención investigativa titulada La multiculturalidad y el estigma étnico, sus implicaciones en la convivencia escolar en las escuelas rurales. Esta intención investigativa se estructura a partir de los planos del conocimiento, los cuales permiten abordar el tema objeto de estudio desde distintas perspectivas que se complementan entre sí. En el plano axiológico destaco los valores que orientarán la investigación como el respeto, la justicia, la equidad y la empatía, que son esenciales para una educación humanizadora en el reconocimiento de la diversidad. En el plano ontológico, este trabajo parte de un objeto de estudio que tiene un estado ideal planteado por la UNESCO sobre la multiculturalidad y sus implicaciones en la convivencia escolar. En él es posible encontrar que se ha avanzado en cuanto a la normatividad, en cuanto al reconocimiento y al discurso. Sin embargo, el estado real nos muestra otra cosa. Muchos estudiantes que asisten a las instituciones educativas de nuestro país son estigmatizados, son discriminados eh, por cuestiones de costumbres, tradiciones, la forma de vestir, la forma en que hablan, la forma en que se relacionan con los demás, situación que ha conllevado a que muchos de estos estudiantes se vean afectados en la parte de la autoestima. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, podemos afirmar que la multiculturalidad en las escuelas es real, pero desigual. Y es en ese mismo contexto real en donde encontramos que las escuelas son un espacio de encuentro de culturas, en donde aparecen los estigmas étnicos como construcciones sociales que si no se saben manejar de forma adecuada, afecta las relaciones y las convivencias en el aula. Y entonces aparece la convivencia como un proceso que promueve el reconocimiento y el respeto por las diferencias y la inclusión intercultural. Teniendo en cuenta las situaciones antes descritas, me he formulado una serie de preguntas, siendo la más importante para mí y que da pie a esta investigación es qué elementos podrían ayudarme a generar un modelo pedagógico que aborde la multiculturalidad, el estigma étnico y sus implicaciones en la convivencia en las escuelas rurales del municipio de Piendamó, departamento del Cauca, en las instituciones que atienden a zona mayoritaria. Para tratar de dar respuesta a esa pregunta en el plano teológico, me he planteado el propósito transformador de este estudio, que es aportar desde este doctorado a la construcción de escuelas rurales que promuevan la diversidad cultural y la convivencia basada en la inclusión, el diálogo y la paz a través de un modelo pedagógico que aborde la multiculturalidad, teniendo en cuenta las interpretaciones de las vivencias de toda la comunidad educativa, tratar de comprender además qué piensan a ellos acerca de la multiculturalidad, del estigma étnico, de cuáles son esas implicaciones dentro de la convivencia escolar. Analizar de una vez también los aportes de la multiculturalidad en el desarrollo de una sana convivencia y a partir de eso ya derivar el modelo pedagógico que aborde la multiculturalidad.
Dentro del plano epistemológico, inicio con la búsqueda de los antecedentes que me ayuden a reflejar qué se ha investigado antes sobre el tema que estoy tratando. Me va a permitir comprender cómo se ha construido el conocimiento alrededor del fenómeno que decidí estudiar y me ayudan a ubicar mi investigación dentro de una corriente teórica o campo del saber. Es decir, que en esta parte encuentro los estudios previos sobre la convivencia escolar en contextos rurales, las investigaciones sobre estigmas étnicos en educación y sobre los aportes de la multiculturalidad en la inclusión educativa. Aquí también es importante mencionar que dentro del plano epistemológico se construye la base teórica que orienta mi mirada hacia el objeto de conocimiento. Es decir, que aquí decidí las teorías y los autores y los enfoques que me van a permitir comprender el fenómeno que estoy investigando. En este caso, en mi caso son dos las teorías, siendo la primera de ellas la teoría de la identidad social de Tagfeld, en donde se manifiesta que las personas construimos nuestra identidad social a partir del sentido de pertenencia que damos a los grupos en los cuales pertenecemos y con los cuales nos relacionamos, y la pedagogía crítica de Freire, que invita el diálogo, a la reflexión y al cuestionamiento de toda forma de opresión en busca de una educación que sea liberadora y crítica. Bueno, en esta investigación el paradigma es hermenéutico, el enfoque es cualitativo y el método es etnográfico. ¿Por qué? Porque me permitirá comprender el significado real y profundo que los actores escolares dan a la multiculturalidad y al estigma étnico. En esta investigación se permite comprender el objeto de estudio en su contexto real, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta la cultura y las particularidades de cada cultura, es decir, que se le da voz a los actores sociales y tiene en cuenta la contextualización. En pocas palabras, podemos decir que el paradigma hermenéutico pone su atención en tratar de interpretar los significados. La etnografía es la herramienta metodológica que permitirá acceder a ellos, y el enfoque cualitativo busca con profundidad el análisis y la comprensión contextual. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental UPEL, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctorado en Ciencias de la Educación, bajo la línea de investigación pedagógica. En la unidad curricular, Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación, con la actividad Intención de Investigación y Selección del Paradigma, autora quien les habla, Malca Zúñiga Muegues, bajo la asesoría de nuestro tutor, el doctor Freddy Rodríguez Villarreal, San Cristóbal, octubre de 2025. Bueno, en primera instancia aquí les estoy mostrando la intención investigativa que llevo en propósito. Es la siguiente: aproximaciones teóricas para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de básica secundaria mediante la relación con las actividades económicas locales en las instituciones educativas rurales del municipio de Curumaní, Cesar. Para abordar esta intención investigativa es necesario seleccionar el paradigma adecuado, teniendo en cuenta los planos del conocimiento o la pentadimensionalidad de la siguiente manera. Como primero, el plano ontológico, que habla sobre la naturaleza del problema de investigación. En segundo, el plano teológico, que habla sobre los objetivos y los propósitos del estudio. Tercer plano epistemológico, el tipo de conocimiento que vamos a buscar. Cuarto, plano metodológico, que habla sobre el tipo de datos, la forma como vamos a obtener la información requerida. Y quinto y último plano, el axiológico, que habla sobre la pertinencia social y el valor educativo. Bueno, coherencia con el problema de investigación. Como problema de investigación tengo el desinterés del aprendizaje de las matemáticas y la desvinculación
con sus experiencias contextuales en los estudiantes de básica secundaria en la institución educativa El Mamey. Para eso, abordando los paradigmas de investigación, en el siguiente gráfico encontramos que el paradigma más pertinente es el paradigma interpretativo para darle respuesta a este problema de investigación, porque allí vamos a tomar datos cualitativos según la información de nuestros estudiantes, la experiencia que ellos viven en su día a día, en relación con las actividades económicas que ellos desarrollan con sus padres en tema cultural allá en el corregimiento. Bueno, dentro de los objetivos general tenemos generar una aproximación teórica para el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica secundaria mediante la relación con las actividades económicas locales en las instituciones educativas rurales del municipio de Curumaní, Cesar. Como objetivos concretos tenemos primero interpretar el abordaje que realizan nuestros estudiantes en la comprensión y la relación con las actividades económicas locales en el aprendizaje matemático. Como segundo, comprender el sentido y el significado que tienen las matemáticas para los estudiantes en la zona rural del municipio de Curumaní, Cesar. Y como tercer objetivo, construir un entramado teórico en base a las experiencias, a lo que ellos viven, a sus vivencias día tras día, con el entorno económico local del corregimiento. Por eso el paradigma interpretativo apunta a la comprensión e interpretación de esos significados en la manera en que se concibe el aprendizaje matemático en los contextos rurales. Bueno, como correspondencia con los tipos de datos, tenemos cualitativo, el enfoque cualitativo, porque es el que se relaciona con el paradigma interpretativo y constructivista, porque aquí vemos cómo se comprenden los significados, las percepciones y las experiencias de nuestros estudiantes de la voz de ellos mismos. Bueno, consistencia epistemológica y metodológica, ya les he hablado del paradigma interpretativo. Como metodología, el método fenomenológico que busca comprender las vivencias de los informantes, que son nuestros estudiantes, del aprendizaje de las matemáticas en el contexto económico local. Las técnicas son las herramientas que nosotros utilizamos para obtener la información de esas experiencias de ellos, que es a través de la gestión documental, de la observación a través de un guión de observación, las entrevistas que deben ser semiestructuradas y contar con un equipo de grabación y filmación. La contextualización de la aplicación del paradigma bajo el contexto social, pues aquí les anoté un ejemplo, un grupo de estudiantes, cómo interpreta el cálculo de precios y el cálculo de cambios en una tienda comunitaria, el contexto cultural al medir un terreno, que ella es la delimitación de terrenos que realizan en sus predios, el contexto disciplinar bajo el análisis de los estudiantes, cómo se desenvuelven en los problemas de proporciones en los productos agropecuarios. Respaldo teórico y académico, encontramos aquí a varios autores, principalmente Husserl en el método fenomenológico en 1913, Weber, el paradigma interpretativo, Ausubel, aprendizaje significativo, Guban y Lincoln en el enfoque cualitativo. Como conclusión y reflexión, aquí tengo una pregunta, un interrogante, y como de manera de conclusión, pues encontramos la relación que tiene el comprender los significados a través de la subjetividad de nuestros estudiantes, cómo atribuyen esas acciones, experiencias y esos contextos donde ellos viven en el aprendizaje de las matemáticas en su día a día. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones siempre para todos. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal, Doctorado en Ciencias de la Educación. Autor, Marixa Jaimes, profesor mediador de la unidad curricular, Dr. Freddy Enrique Rodríguez Villarroel, octubre de 2025.
La resolución de problemas, un modelo teórico didáctico para la enseñanza de los números naturales en educación básica. Título y propósito. Los criterios de selección del paradigma y los elementos clave poseen una coherencia horizontal. El paradigma sociocrítico sustenta esta investigación porque concibe la realidad educativa como un fenómeno dialéctico, histórico y transformable. Desde esta visión, las carencias didácticas en la enseñanza de los números naturales no se limitan a ser descritas, sino que exigen intervención y cambio. El conocimiento se construye mediante la praxis reflexiva entre docentes e investigadores, buscando la emancipación y la mejora de la calidad educativa. Por ello, la metodología se enmarca en la investigación-acción guiada por valores de justicia y equidad, coherente con el propósito teleológico de transformar la práctica docente en un modelo didáctico emancipador. La coherencia entre el problema de investigación y el paradigma elegido radica en que la intención no pretende solo describir ni comprender el fenómeno, sino transformarlo. Mientras los enfoques positivista e interpretativo se limitan al diagnóstico o la comprensión, el sociocrítico asume el desafío de intervenir para mejorar la práctica educativa. La elección del paradigma surge de la naturaleza misma del fenómeno, la necesidad de crear y validar un modelo teórico didáctico y no de una preferencia personal. Así, la investigación se alinea con la finalidad emancipadora de la teoría crítica, orientada a la transformación social mediante la praxis docente reflexiva. Compatibilidad con los objetivos. El paradigma sociocrítico garantiza la coherencia entre la naturaleza de los objetivos y la estrategia metodológica de la investigación. Este paradigma integra fases de diagnóstico, comprensión y acción transformadora, permitiendo explicar, comprender y proponer cambios en la enseñanza de los números naturales. Es el único enfoque que posibilita diseñar, implementar y evaluar un modelo didáctico desde la acción participativa, cumpliendo con la finalidad de intervenir en la realidad educativa. Su carácter emancipador asegura que los resultados no se quedan en lo teórico, sino que generen un impacto real en la vida práctica del docente y en el aprendizaje de los estudiantes. Correspondencia con el tipo de datos. El paradigma sociocrítico orienta la recolección de datos hacia una triangulación metodológica, integrando lo cualitativo y lo cuantitativo para ofrecer una comprensión holística del fenómeno educativo. Esta complementariedad fortalece la validez del estudio y responde al principio epistemológico de la praxis reflexiva. En consecuencia, la triangulación se convierte en la herramienta clave que garantiza una comprensión profunda y una evaluación objetiva del impacto transformador del modelo didáctico. La coherencia epistemológica y metodológica se manifiesta en la relación entre la construcción del conocimiento y la estrategia de acción. Desde la intersubjetividad, el conocimiento surge de la interacción entre el investigador y los docentes como coinvestigadores en la práctica. La investigación-acción y el método mixto crítico permiten combinar la reflexión cualitativa con la medición cuantitativa del impacto, garantizando una praxis transformadora. Las técnicas como la observación participante, los grupos focales, las entrevistas y las pruebas de conocimiento articulan el ciclo espiral de diagnóstico, acción y reflexión, asegurando la validez participativa del modelo teórico didáctico. Contextualización y aplicabilidad. El paradigma sociocrítico demuestra su pertinencia al responder a las condiciones sociales, culturales y disciplinarias de la investigación. En el contexto educativo, caracterizado por la diversidad y las desigualdades, este enfoque promueve una intervención que valora las particularidades locales y la participación activa de los docentes. En el ámbito disciplinar de la didáctica de las matemáticas, posibilita el diseño de un modelo liberador que rompa con la enseñanza tradicional y fomente el pensamiento crítico. La metodología participativa asegura que las propuestas sean viables, sostenibles y adaptadas a la realidad de los educadores, garantizando así la aplicabilidad del modelo en distintos contextos escolares. Respaldo teórico y académico. Con respecto a la teoría crítica o paradigma sociocrítico, tenemos a Habermas. Para el método de investigación-acción, Eliot. Naturaleza mixta, Creswell, Strauss y Corbin, Hernández y Sampiere y otros. En la parte del eje disciplinar, didáctica de las matemáticas, Polya y Schoenfeld. El eje psicopedagógico, Brunner, Piaget y Vygotsky.
Conclusiones y reflexiones. La elección del paradigma sociocrítico responde a una coherencia estratégica entre las dimensiones filosóficas de la investigación. Este enfoque no es una opción arbitraria, sino la respuesta lógica a la necesidad de transformar la práctica docente a través de la praxis reflexiva y participativa. El paradigma permite diseñar, implementar y validar un modelo teórico-didáctico que trasciende la descripción y la interpretación, generando una acción emancipadora en el aula. De este modo, la investigación asume un compromiso ético y social con la transformación educativa y con la construcción colectiva del conocimiento. Saludos. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Doctorado en Ciencias de la Educación. Materia: Bases epistémicas de las ciencias de la educación, presentado al Dr. Freddy Rodríguez Villarroel, presentado por Mónica Chicaiza Rey. Esta intención investigativa titulada Bienestar emocional del docente y sostenibilidad educativa, una mirada crítica desde la formación continua en secundaria, la cual está centrada en docentes de básica secundaria de las instituciones educativas públicas del municipio de Pasto, Nariño, con un enfoque cualitativo, con un paradigma interpretativo o sociocrítico que busca transformar la realidad educativa a través del desarrollo emocional como pilar de una educación sostenible. Los antecedentes que inspiran esta intención investigativa: tenemos antecedentes de carácter regional, los cuales podemos destacar a García y Ramírez, Formación docente y salud emocional en instituciones educativas de Pasto. De igual manera, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, diagnóstico del bienestar docente en el contexto de pospandemia. A nivel de Colombia, se destaca Rey y Gómez, docencia y emociones hacia una formación docente emocionalmente competente. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional, con políticas de bienestar docente en Colombia, y Flores y Sánchez, formación continua y resiliencia docente en contextos rurales de Colombia. A nivel de Latinoamérica tenemos la UNESCO, docente en América Latina, desafíos para una educación de calidad. De igual manera, Morillo y Martínez, el bienestar docente en América Latina, una revisión sistemática. Y por último tenemos a Iberrón, con la formación docente en tiempos de cambio, con estudios de caso en Argentina, Chile, México y Colombia. Continuamos con el vínculo entre salud mental y calidad educativa, resaltando los siguientes aspectos: bienestar emocional docente, formación continua, sostenibilidad educativa y clima emocional escolar. La fuerza transformadora del paradigma sociocrítico. Tenemos la importancia de la conciencia crítica en la formación docente, la relación entre el bienestar emocional del docente y la calidad educativa, la necesidad de una formación continua que aborde la dimensión emocional y, por último, la sostenibilidad educativa como un tema de justicia social. Las preguntas que enmarcan el rumbo de esta intención investigativa se tiene: ¿cómo la formación emocional continua del docente de secundaria puede construir prácticas educativas sostenibles? Otro interrogante: ¿cómo el estado emocional del docente afecta el clima escolar? Como propósitos centrales nos hemos planteado los siguientes. El principal: generar constructos teóricos sobre la formación emocional docente de básica secundaria en instituciones educativas oficiales de Pasto, Nariño, orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad educativa. Como propósito tenemos analizar las percepciones de los docentes sobre la formación emocional en su práctica pedagógica.
Como segundo, caracterizar las condiciones personales e institucionales que inciden en la formación emocional del docente. Y como tercer propósito, sistematizar los procesos de formación continua que promuevan el fortalecimiento emocional sostenible en el ejercicio docente. Como coherencia metodológica y epistemológica podemos rescatar desde la parte epistemológica el conocimiento es histórico, social y transformador. Desde la parte ontológica, la realidad educativa es construida de manera colectiva. Los participantes de esta investigación e intención formativa tenemos docentes de básica secundaria en instituciones públicas del municipio de Pasto. Las técnicas podemos destacar entrevistas, grupos focales, diarios reflexivos y análisis documental. El método, el estudio de caso, investigación, acción fenomenológica y como consideraciones éticas, el consentimiento informado, confidencialidad y devolución de los resultados. Tenemos un respaldo teórico en esta intención investigativa. Podemos resaltar desde la inteligencia emocional a Salovey y Meyer, a Goleman y a Vizquerra, de igual manera al Ministerio de Educación Nacional, desde la parte de la neuroeducación a Mora, desde la parte hermenéutica resaltamos a Gadamer, desde la sostenibilidad educativa, las políticas y normas de la UNESCO, Morín y también a Novo. Desde la pedagogía crítica resaltamos a Freire y desde la educación emocional podemos destacar a Gutiérrez. Gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Soy Paola Andrea Tamayo. Realizo esta presentación para el curso de Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador para el docente, el doctor Freddy Enrique Rodríguez Villarroel. Bueno, mi intención investigativa, pues, como título tendría el impacto de la implementación del enfoque STEAM con y sin Lego en el aprendizaje de estudiantes de primaria en zonas rurales de Tesalia, Huila. La problemática, bueno, principalmente podemos observar el escaso acceso a Internet, lo que pues limita la integración entre tecnología y el uso de plataformas educativas. También las dificultades de infraestructura, capacitación docente y acceso a recursos como Lego en los contextos rurales. Y finalmente podríamos mencionar el predominio de métodos tradicionales y fragmentados centrados pues en la memorización y no en la indagación o la resolución de problemas. Como pregunta pues tendremos cómo influye la implementación del enfoque en el desarrollo de competencias críticas, creativas y colaborativas de los estudiantes de primaria en zonas rurales de Tesalia, Huila, cuando se utilizan recursos tecnológicos como Lego y materiales alternativos accesibles en contextos con limitados recursos. Bueno, el paradigma interpretativo pues sería como el más coherente para esta intención investigativa, pues porque me permitiría comprender las experiencias y significados que estudiantes y docentes construyen en el contexto. El objetivo general, analizar el impacto de la implementación del enfoque STEAM en el desarrollo de competencias críticas, creativas y colaborativas en los estudiantes de primaria en zonas rurales de Tesalia, Huila, comparando el uso de Lego y materiales alternativos en contextos educativos con recursos limitados. Para los objetivos específicos voy a mencionar tres. El primero pues sería como evaluar las diferencias en el desarrollo de competencias críticas, creativas y colaborativas entre los estudiantes de primaria en zonas rurales de Tesalia, pues que participen en actividades STEAM con Lego y aquellas que utilizan materiales alternativos accesibles. El segundo objetivo, identificar las ventajas y limitaciones del uso del Lego en comparación con materiales alternativos en la implementación del enfoque STEAM en contextos rurales con recursos limitados.
Y el tercero, proponer una malla curricular inclusiva y sostenible que adapte el enfoque STEAM a las necesidades educativas y las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales de Tesalia Huila. Bueno, pues el paradigma interpretativo pues me ayuda a alcanzar este propósito, pues porque me permitiría explorar no solo datos cuantitativos, sino también percepciones y vivencias de todos los participantes. Como referentes teóricos, pues podemos nombrar a John Dewey con la teoría del aprendizaje basado en proyectos, Vygotsky, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Seymour Papert, teoría del aprendizaje constructivista y el uso del Lego, y Piaget, la psicología y su enseñanza. Bueno, esta intención investigativa pues parte de la idea de que el conocimiento se construye socialmente, lo que coincide con el paradigma interpretativo. Por eso, pues me apoyo en estas teorías como la de Vygotsky, Piaget, Dewey y Papert, pues que fundamentan el aprendizaje colaborativo, activo y constructivista. Como metodología, tendríamos el enfoque mixto, pues combina el análisis cuantitativo y cualitativo para comprender los efectos del enfoque STEAM, permitiendo analizar tanto resultados medibles como las experiencias subjetivas de docentes y estudiantes. El paradigma interpretativo pues estaría centrado en comprender los significados construidos por los participantes, buscando interpretar cómo los actores rurales viven y resignifican el enfoque STEAM en su contexto. Y como método cualitativo-cuantitativo, pues está basado en un estudio de caso con entrevistas, grupos focales y encuestas estructuradas, pues permitiendo un análisis integral del uso del Lego y materiales alternativos en el desarrollo de competencias STEAM. Finalmente, para concluir, pues implementar el enfoque STEAM en zonas rurales como Tesalia demostraría que la innovación educativa no depende de la tecnología, sino de la creatividad y la colaboración. Los docentes y estudiantes, al integrar materiales locales y reciclables, transforman las limitaciones en oportunidades de aprendizaje significativos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rocío Cordero Cáceres. Hoy les voy a presentar mi intención investigativa. Lleva por título Constructos teóricos sobre el desarrollo del pensamiento matemático de estudiantes rurales de educación básica secundaria. Y vamos a relacionarlo con un paradigma de investigación. El paradigma holístico interpretativo se muestra coherente con el problema de investigación al permitir comprender el desarrollo del pensamiento matemático, no como un fenómeno aislado, sino como un proceso integral y multidimensional que involucra aspectos cognitivos, emocionales, sociales y culturales. El estudio busca interpretar cómo los estudiantes rurales construyen su pensamiento matemático a partir de su contexto, experiencias y condiciones educativas. Por tanto, un paradigma que concibe la realidad como un sistema interrelacionado resulta idóneo para abordar dicha complejidad. Los objetivos de la intención investigativa pretenden identificar, analizar y fundamentar los constructos teóricos que explican el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes rurales. El paradigma holístico interpretativo es coherente con los objetivos porque posibilita identificar y articular las distintas teorías relacionadas con el paradigma de investigación, integrando factores cognitivos, didácticos y socioculturales, y al mismo tiempo permite analizar el caso particular de la institución educativa desde una visión que combina perspectivas teóricas, subjetivas y contextuales. Coherencia con los datos. Los datos del estudio reflejan la manera en que los estudiantes rurales piensan, aprenden y viven las matemáticas en su entorno social y cultural. El paradigma holístico permite interpretar esos datos en su totalidad, considerando factores cognitivos, emocionales, pedagógicos y contextuales. En lugar de aislar las variables, este paradigma integra los datos
para comprender cómo se construye el pensamiento matemático dentro del contexto rural. La coherencia se da porque los datos adquieren sentido dentro de una visión compleja, sistémica y humana del aprendizaje. Ahora, la consistencia epistemológica y metodológica. Entonces, desde una visión epistemológica holística, mi investigación o mi intención investigativa parte de que el pensamiento matemático no se forma solo en la mente del estudiante, sino en relación con su contexto rural, su escuela, su cultura y su interacción con otros. Metodológicamente, la investigación es coherente con el paradigma holístico porque no se limita a medir conocimientos, sino que interpreta cómo los estudiantes rurales construyen su pensamiento matemático dentro de su entorno social y educativo. En relación con el contexto, el paradigma holístico resulta especialmente pertinente en el contexto rural, donde la educación se entrelaza con factores culturales, económicos y comunitarios que inciden en los procesos cognitivos y en la construcción del conocimiento matemático. Comprender a los estudiantes rurales desde una mirada holística implica valorar su entorno, su historia y su relación con la naturaleza y la comunidad como elementos que influyen en el modo en que piensan y aprenden. Los autores del paradigma holístico coinciden en que el conocimiento se construye de forma interconectada, dinámica y contextual. En esta intención investigativa, estos aportes permiten analizar el pensamiento matemático como un sistema complejo, influido por múltiples factores, reconocer la importancia del contexto rural en la formación cognitiva y cultural del estudiante, fundamentar una metodología interpretativa que comprenda la realidad educativa desde su totalidad. El paradigma holístico interpretativo y el enfoque cualitativo son los más coherentes con esta intención investigativa, porque permiten comprender de manera integral el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes rurales, considerando su contexto, sus experiencias y los factores humanos, sociales y pedagógicos que intervienen en este proceso. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Sandra Carolina Beltrán Anaya, docente de una institución pública en la ciudad de Cúcuta. Soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy quiero presentarles las bases epistemológicas que sustentan mi intención investigativa sobre las prácticas pedagógicas docentes y su incidencia en la resolución de problemas matemáticos. Pues esta exposición busca mostrar cómo mi estudio se fundamenta en una mirada interpretativa, constructivista y humanizada del conocimiento educativo. Esta intención investigativa nace desde una realidad observada desde mi experiencia como docente de básica primaria, donde evidencio cada día el bajo rendimiento de los estudiantes en esta área de matemáticas, teniendo en cuenta factores como la falta de contextualización en los contenidos que se adapten a una realidad del estudiante que afecta sobre todo su interés y su motivación por aprender. También las prácticas pedagógicas que aplicamos en nuestras aulas por lo general están basadas en lo tradicional, en la memorización, en la generación del algoritmo, más no en el análisis crítico ni en el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes. Por eso esta investigación se orienta en un enfoque introspectivo, vivencial, dentro del paradigma interpretativo constructivista, porque busca comprender esa realidad educativa desde la experiencia de los propios docentes, entendiendo cómo sus prácticas influyen en esa resolución de problemas matemáticos. Aquí se trata no solo de comprenderlos profundamente, sino también de transformar estas realidades y crear nuevas estrategias
que mejoren la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Bueno, continuamos con los propósitos, iniciando con este propósito general, que es comprender cómo estas prácticas pedagógicas de los docentes influyen en la forma en que los estudiantes de básica primaria resuelven sus problemas matemáticos dentro de un contexto escolar en la ciudad de Cúcuta. De este gran propósito, pues se van a desglosar 4 propósitos específicos que están en de identificar esas prácticas pedagógicas que los docentes utilizan al enseñar la resolución de problemas en los niños, conocer sus experiencias y percepciones, cómo viven, cómo sienten su labor en el aula, comprender el sentido de lo que los docentes dan a sus prácticas, especialmente en la relación con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de cada uno de los estudiantes, y finalmente pues construir una base teórica que me permita explicar cómo estas prácticas pedagógicas inciden en la resolución de problemas matemáticos. En el siguiente gráfico vamos a encontrar una escalera donde cada peldaño se refiere a un nivel del proceso de investigación. En la base encontramos el objeto y sujeto de estudio, que son todas esas prácticas educativas de los docentes de básica primaria. Seguimos con el paradigma interpretativo constructivista, que orienta a la comprensión del significado. El método fenomenológico hermenéutico, que me ayuda a interpretar cada una de las experiencias docentes desde su propia voz. El enfoque cualitativo, introspectivo y vivencial, que me permite acercarme a las emociones y reflexiones que surgen en la enseñanza. La metodología, que se centra en la comprensión profunda y contextual del fenómeno educativo. Y terminamos con las técnicas e instrumentos, que son todas aquellas entrevistas, observaciones, análisis documentales que nos permiten recolectar datos cualitativos para nuestra intención investigativa. En esta gráfica podemos observar la coherencia que existe entre la forma en que entiendo el conocimiento y cómo lo estudio. Desde el paradigma interpretativo, el conocimiento se concibe como una construcción social que surge de la interacción entre estudiantes, docentes y el mismo contexto. Por eso, este enfoque fenomenológico hermenéutico es el más adecuado, ya que busca comprender los significados que los docentes dan a sus experiencias. Siguiendo las bases teóricas de Vygotsky y Martínez-Boone, nos terminan concluyendo que el saber educativo se genera dentro de un contexto social, cultural e histórico. Desde el contexto y la aplicabilidad, debemos establecer las características de nuestra población educativa, inicialmente desde las escuelas públicas de Cúcuta, donde vamos a encontrar características de diversidad cultural, de problemáticas de migración, condiciones socioeconómicas complejas, y comprender estas realidades es súper importante para analizar las prácticas pedagógicas docentes. Hablando desde el paradigma interpretativo crítico, la educación no solo se debe entender, sino que también se tiene que buscar una transformación. Este enfoque me permite reconocer las experiencias docentes dentro de su contexto y promover una reflexión crítica sobre esta práctica pedagógica que realizamos en nuestras aulas. Siguiendo a Freire, a Paulo Freire, nos aporta que la educación debe partir siempre de un contexto social, tanto de los estudiantes como de los docentes, para generar una conciencia crítica y un cambio educativo real. Finalmente, podemos decir que este paradigma me permite analizar la realidad educativa de la ciudad de Cúcuta desde una mirada humanista y transformadora, conectando la teoría con la práctica y el conocimiento con la acción. Importante mencionar las bases teóricas que sustentan esta intención investigativa. Algunas de ellas están en este diagrama. Está Vygotsky, que nos aporta el aprendizaje, que es un proceso social inmediato. Está Piaget, que nos refuerza el conocimiento que se construye activamente. Está Morin, que me permite entender la educación desde la complejidad y la interdependencia. Está Coll y Zavala, que me destacan la necesidad de contextualizar la enseñanza, y autores como Bolívar y Martínez-Boone, que aportan una visión reflexiva del docente como un sujeto que transforma su práctica a partir de la reflexión crítica. Finalmente, presento los criterios que me guiaron a la elección del paradigma. Iniciando en el plano ontológico, entiendo la realidad como una construcción social. Por eso el paradigma interpretativo busca comprender cómo los docentes viven y significan sus prácticas pedagógicas. En el aspecto epistemológico, la relación entre el investigador y participantes es cercana y colaborativa. Desde el constructivismo, el conocimiento se construye conjuntamente a partir del diálogo y la reflexión compartida. Desde el plano metodológico, el enfoque es cualitativo, ya que busco comprender significados
más que medir resultados. En el contextual y social, estamos hablando del paradigma interpretativo crítico, porque me permite analizar esas condiciones del entorno social educativo que influyen en las prácticas docentes, especialmente en las escuelas públicas de la ciudad de Cúcuta. Y finalmente, pues la validez cualitativa, que asegura la coherencia entre todos estos elementos, garantizando que el proceso investigativo sea profundo, reflexivo y humanizado. Hola, mi nombre es Sandra Maritza Cáceres y bienvenidos a esta presentación sobre mi intención investigativa, estrategias lúdicas para una didáctica creativa en la enseñanza de las matemáticas en educación básica primaria. Además, se darán unos criterios de cómo elegir un paradigma de manera coherente y fundamentada. El propósito es presentar unos elementos que nos orienten a la elección de este paradigma. En este caso, se selecciona el paradigma interpretativo porque nos permite comprender la realidad educativa desde las experiencias, significados, percepciones que los docentes y estudiantes atribuyen a estas estrategias y además de cómo reconocer que el conocimiento se contribuye desde la experiencia vivida y reflexionada, que el docente investigador debe implicarse emocional y pedagógicamente con la realidad que estudia. No solo se busca medir ni comprobar, sino comprender las experiencias que los actores educativos viven en el aula de matemáticas, especialmente cuando se incorporan estrategias lúdicas para hacer que la enseñanza sea un proceso más creativo y significativo. Para la coherencia con el problema de investigación, en este caso, el problema central se enfoca en las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, el bajo rendimiento académico, la poca motivación e interés de los estudiantes, lo que requiere comprender de cómo viven y perciben los estudiantes la experiencia de aprender matemáticas, cómo los docentes aplican estrategias lúdicas para mejorar la motivación y la comprensión, la necesidad de buscar estrategias lúdicas y creativas que transformen la enseñanza tradicional. Aquí no solo se explica con variables cuantitativas como son resultados, puntajes, notas, pruebas externas, sino diversos factores que intervienen como motivación del estudiante, la creatividad del docente, el ambiente de aula, los significados que se atribuyen a este aprendizaje. Por lo tanto, este paradigma interpretativo es el más adecuado porque nos permite comprender cómo esos actores educativos viven, sienten y construyen su experiencia matemática e interpretan las realidades escolares, reconociendo su complejidad y singularidad. En la compatibilidad de los objetivos, el paradigma debe facilitar el logro de los objetivos propuestos, garantizando una coherencia entre la forma de conocer y lo que se busca comprender. Entre los objetivos planteados están el propósito general, que es generar constructos teóricos sobre las estrategias lúdicas para una didáctica creativa en la enseñanza de las matemáticas en la educación básica primaria. Como propósitos específicos tenemos primero, identificar las concepciones que manejan los docentes con respecto a estas estrategias lúdicas. Segundo, interpretar los modos procedimentales sobre la aplicación de las estrategias lúdicas. Y tercero, derivar los componentes teóricos y procedimentales de estos constructos teóricos sobre estas estrategias lúdicas. En esta intención investigativa, el paradigma interpretativo nos guía a recolectar datos que nos permiten entender los significados y experiencias de docentes y estudiantes frente a las estrategias lúdicas en matemáticas. A diferencia de los enfoques cuantitativos que buscan medir resultados, el interpretativo se enfoca en datos cualitativos que permiten explorar cómo los sujetos interpretan sus experiencias y construyen significado. En este caso implica hacer entrevistas abiertas, observación participante, diarios de aula, notas reflexivas, entre otros. Estos datos recolectados ayudan a reflejar la realidad educativa tal como la viven los actores. Este método cualitativo también es el más adecuado porque permite obtener una información contextualizada y detallada que refleja cómo se vive y se percibe la enseñanza en el aula. Los enfoques pueden ser el introspectivo vivencial y el empírico inductivo. La epistemología del paradigma interpretativo considera que el conocimiento no es objetivo no universal, sino que depende de cómo los sujetos construyen significado en su contexto. Por eso no tendría sentido aplicar encuestas cuantitativas o pruebas estandarizadas que no nos permitan capturar la experiencia vivida ni los significados. En cambio, al usar métodos cualitativos como entrevistas, observación, entre otros, nos permite tener un contacto directo con la realidad educativa, que cada testimonio, descripción o vivencia se convierta en una fuente de comprensión, que este paradigma privilegie la voz de los participantes y el valor interpretativo de la experiencia humana ante que los resultados numéricos, que comprenda cómo se interpretan esas estrategias lúdicas y su impacto con la motivación del aprendizaje, y que estos datos recolectados garanticen que la epistemología del paradigma sea consistente entre lo que se investiga, cómo se investiga y para qué se investiga.
Esta intención investigativa se desarrolla en el ámbito escolar, donde las experiencias, emociones y significados de los sujetos son fundamentales. En el contexto colombiano y particularmente en las instituciones educativas con básica primaria, los procesos de enseñanza de la matemática se enfrentan retos de motivación, comprensión y rendimiento. Por eso este paradigma ofrece una vía para entender las vivencias de los docentes y los estudiantes más que números o resultados de pruebas. Además, permite que estas estrategias lúdicas se diseñen desde la realidad del aula, considerando características culturales, intereses de los niños y dinámicas escolares, que hagan que la matemática sea una experiencia significativa, creativa y motivadora. El aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino está influenciado por el entorno social, cultural y escolar. Por ello, para que los hallazgos sean válidos y útiles, debemos considerar el contexto en que los estudiantes y los docentes viven y aplican las estrategias lúdicas. En nuestra investigación en la institución educativa donde pertenezco, se observan y se desarrollan las clases cómo los estudiantes reaccionan al juego como una estrategia de aprendizaje, cómo los docentes implementan la didáctica creativa, cómo perciben su aprendizaje, qué factores culturales o institucionales influyen en esta motivación. Este paradigma interpretativo se apoya en autores y teorías de referencia que han trabajado sobre la comprensión de procesos de aprendizaje y estrategias pedagógicas. También requiere de un respaldo teórico que permita analizar cómo los docentes y los estudiantes interpretan las estrategias lúdicas, comprendiendo su significado y su impacto en el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, tenemos a Brunner, que aporta el concepto de aprendizaje por descubrimiento, fundamental para las estrategias lúdicas. También tenemos a Oswald, que enfatiza la importancia del aprendizaje significativo relacionado con la comprensión profunda de conceptos matemáticos. Tenemos también a Vygotsky y a Gardner, que aportan la visión de que el aprendizaje depende del contexto social y de la diversidad de capacidades. También hacemos énfasis en estrategias de gamificación y pensamiento creativo. Bueno, para concluir y finalizar, podemos resaltar que este paradigma interpretativo ha guiado toda esta intención investigativa, ¿sí? Podemos resaltar que hay un reconocimiento del aprendizaje significativo, donde el uso de las estrategias lúdicas en la enseñanza de las matemáticas permite comprender cómo los estudiantes construyen conocimiento desde su experiencia cotidiana. Cómo este paradigma interpretativo respalda la necesidad de observar y analizar los procesos de aprendizaje en contextos reales. Cómo las estrategias lúdicas se presentan como una alternativa para fomentar la creatividad y la participación activa de los estudiantes. Y cómo aporta a este diseño pedagógico el enfoque cualitativo que nos permite que estos hallazgos de esta investigación contribuyan al diseño de unas propuestas pedagógicas más pertinentes, centradas en necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo la transformación de la enseñanza de las matemáticas hacia un proceso más inclusivo y dinámico. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Judiana Cabrera Ordóñez, actualmente estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL con el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Extensión Académica San Cristóbal. A continuación presentaré algunas generalidades relacionadas con la intención investigativa titulada Representaciones sociales docentes sobre la inclusión educativa en la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño. Tensiones entre discurso y práctica, en el marco de la asignatura Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, dirigida por el Dr. Freddy Enrique Rodríguez Villarroel. En el contexto colombiano, a pesar de los avances normativos que promueven la inclusión educativa como un derecho fundamental, persisten tensiones entre el discurso político y las prácticas escolares. En instituciones como la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño, se evidencian representaciones sociales entre los docentes que tienden a reducir la inclusión a la atención de estudiantes con discapacidad, ignorando otras formas de diversidad como la cultural, lingüística, socioeconómica, étnica y los talentos excepcionales. Estas concepciones, arraigadas en paradigmas pedagógicos tradicionales y en la falta de formación especializada, se traducen en formas de exclusión sutil, encubierta o simbólica, donde los estudiantes diversos, aunque físicamente presentes en el aula, no son plenamente reconocidos ni valorados en su singularidad.
El paradigma interpretativo es pertinente porque concibe la realidad educativa como una construcción simbólica y cultural derivada de las experiencias y creencias de los actores escolares. En esta intención investigativa permite comprender los significados que los docentes atribuyen a la inclusión y cómo estos influyen en sus prácticas. Su propósito es interpretar cómo los docentes conciben, reproducen y transforman la inclusión en su contexto, ofreciendo un marco epistemológico que posibilita revelar formas sutiles de exclusión y generar un conocimiento profundo y contextualizado sobre la relación entre representaciones sociales, prácticas escolares y políticas de inclusión. El entramado teórico que sustenta esta iniciativa de investigación integra perspectivas simbólicas, críticas, sociales y pedagógicas que permiten comprender la inclusión educativa como un fenómeno complejo y multidimensional. En conjunto, estas teorías posibilitan analizar cómo los docentes construyen significados sobre la inclusión, revelar las estructuras de poder y las formas sutiles de exclusión que persisten en la escuela, y promover una comprensión más amplia de la diversidad. Así ofrecen una base para interpretar la inclusión no solo como atención a la diferencia, sino como un proceso de transformación institucional orientado por la equidad, la justicia social y el reconocimiento de todas las formas de diversidad humana. Los propósitos de esta intención investigativa se articulan con el paradigma interpretativo que busca comprender los significados que las personas atribuyen a sus experiencias. Este paradigma concibe la realidad educativa como una construcción simbólica e intersubjetiva, producto del lenguaje y la interacción social. En este marco, el estudio pretende descubrir y describir los sentimientos compartidos que orientan las prácticas docentes, comprender cómo influyen en la exclusión simbólica e interpretar su relación con las políticas públicas. Así, el paradigma interpretativo sustenta epistemológicamente la investigación y orienta un modo de conocer basado en la comprensión, el diálogo y la interpretación de los significados que configuran la cultura escolar inclusiva. En coherencia con el paradigma interpretativo, los datos que se recogerán en esta intención investigativa son cualitativos, narrativos y simbólicos, orientados a la comprensión de significados más que a la medición de variables. El objeto de estudio requiere acceder a la subjetividad, las experiencias vividas de los actores, así como a las experiencias discursivas e institucionales donde esas representaciones se materializan. Por ello, se recolectarán tres tipos principales de datos: discursivos, observacionales y documentales. Estos permitirán realizar una lectura triangulada del fenómeno donde los discursos, las prácticas y los textos institucionales se interpreten de manera articulada, garantizando una comprensión profunda y contextualizada de las representaciones sociales de los docentes. La intención investigativa se estructura en 5 planos interrelacionados. En el ontológico, la realidad se entiende como una construcción social y simbólica expresada en las representaciones docentes sobre la inclusión. En el epistémico, el conocimiento se genera al comprender los significados que los actores atribuyen a sus experiencias mediante una relación dialógica. El axiológico se orienta por valores de inclusión, equidad y justicia social. El metodológico se adopta un enfoque cualitativo interpretativo con método hermenéutico y fenomenológico y técnicas de entrevista, observación y análisis documental. Finalmente, el teleológico busca comprender para transformar, fortaleciendo una cultura escolar inclusiva y una educación más humana y ética. La intención investigativa mantiene una coherencia entre la epistemología, paradigma y método, fundamentándose en una perspectiva interpretativa que busca comprender los significados que los docentes atribuyen a la inclusión educativa. El conocimiento se concibe como una construcción compartida que emerge del diálogo y la interpretación, no en la medición. Desde el enfoque fenomenológico hermenéutico se exploran las vivencias y discursos docentes para revelar cómo se configuran sus representaciones sobre la diversidad. Esta coherencia vertical entre teoría, paradigma y método y horizontal entre propósitos, datos y análisis asegura el conocimiento fiel al sentido del fenómeno. El estudio desarrollado en la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño aportará a la reflexión sobre la inclusión educativa en contextos diversos y promueve una comprensión ética, humana y transformadora de la práctica docente. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de Extensión Académica San Cristóbal, doctorado en Ciencias de la Educación, bases epistémicas de las Ciencias de la Educación, Dr. Freddy Enrique Rodríguez, presentado por Yuri Pérez García. El tema de investigación, integrar la educación ambiental con la biodiversidad y la restauración ecológica en las instituciones educativas. La problemática. Dentro de la problemática, la educación ambiental en las instituciones educativas de Colombia a menudo se siente fragmentada y superficial. Hay una falta de conexión entre la teoría, la biodiversidad local y la restauración ecológica. Se tiende a priorizar lo teórico en lugar de lo práctico, lo que limita en los estudiantes un aprendizaje significativo. Carece de recursos y metodologías para la implementación de proyectos escolares. Falta de formación de docentes para integrar la educación ambiental con la biodiversidad y la restauración ecológica en las instituciones educativas. En la materia de ciencias naturales y educación ambiental, se va el tiempo con los estudiantes en temas de ciencias naturales y no profundizamos en educación ambiental. Objetivos. Objetivo general. Generar una aproximación teórica para una mayor integración de la educación ambiental con la biodiversidad y la restauración ecológica en las instituciones educativas. Objetivos específicos. Develar el estado actual de la educación ambiental en las instituciones educativas, identificando lo que son las fortalezas, debilidades, oportunidades para su integración con la biodiversidad y la restauración ecológica. Interpretar la concepción de estudiantes y docentes sobre la integración con la biodiversidad y la restauración ecológica. Comprender la importancia del impacto potencial de la integración de estos elementos con la percepción y compromiso de la comunidad educativa hacia la protección del entorno natural. Construir el corpus teórico con el fin de integrar la educación ambiental con la biodiversidad y la restauración ecológica en las instituciones educativas. Dentro de los referentes teóricos tenemos las teorías y los autores. En las teorías tenemos la teoría de la educación ambiental crítica, la cual dice que concibe la educación ambiental como un proceso vivencial, transformador y socialmente comprometido más de la transmisión de información. El autor que respalda esta teoría, Lucie Sauvé, 2005-2010 y María Novo, 2016. La teoría de la racionalidad ambiental, la cual nos dice que el conocimiento ambiental se construye desde el diálogo de los saberes entre ciencia, cultura y comunidad. El autor que respalda esta teoría, Enrique Leys, 2004. Teoría de la restauración ecológica. Plantea que la restauración es un proceso liberado para recuperar ecosistemas degradados. El autor que respalda es Andrade y Rangel, 2018. Abordaje metodológico. Dentro del abordaje metodológico de mi investigación tenemos que es un paradigma interpretativo, un enfoque fenomenológico, tipo de investigación cualitativa, diseño de investigación no experimental. La población y la muestra. Dentro de la población tenemos la comunidad educativa, la cual abarca lo que son docentes, estudiantes y directivos. Muestra. Selección intencional de actores claves según su experiencia en educación ambiental, biodiversidad y restauración. Abordajes metodológicos, técnicas e instrumentos. Revisión documental, el instrumento matriz bibliográfica. Análisis de contenido, tenemos como instrumento fichas de análisis y categorías temáticas. En sistematización teórica, el instrumento serían cuadros de categorías y constructos conceptuales. Como conclusión, la elección de un paradigma interpretativo y un enfoque fenomenológico nos permitió entender mejor las experiencias educativas relacionadas con el ambiente, la biodiversidad y la restauración ecológica. Esto a su vez ha fortalecido una educación es más reflexiva, sostenible y comprometida con nuestro entorno. Como reflexión, ¿de qué manera la integración de la educación ambiental con la biodiversidad y la restauración ecológica puede transformar las experiencias educativas en las instituciones?